tenemos el gusto, el placer de recibirlo. Marwan, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? Assalamu alaikum, la paz sea con vos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué lindo tenerlo. No, un placer, gracias a ustedes por la invitación. Voy a comenzar. Usted estuvo en San Luis con un cartel, soy musulmán. ¿Tenés alguna pregunta? Digo esto como para empezar, qué bueno, ¿no? En esto de charlar, porque hay, yo no sé si usted lo siente, esta suerte de estigmatización, prejuicios, de no conocer demasiado, en este caso la cultura árabe, islámica, que parece un sinónimo, pero no lo es. Exactamente, Martín, y creo que yo diría como musulmán no siento islamofobia en Ah, Argentina. Es decir, que no siento que los argentinos odian o tienen una enemistad, hostilidad hacia los musulmanes o el Islam en sí. Lo que sí que existe mucha ignorancia sobre el Islam. mm, Y incluso profesionales, autoridades opinan sobre el Islam sin saber a profundidad el Islam. mm. Y ahí para mí entran los problemas. Y en caso de un argentino promedio, especialmente el interior, muchas veces nunca ha hablado personalmente con ningún musulmán. Entonces consume solamente su información a través de las redes sociales o los medios. Y es realmente un peligro. No Mm. solamente en el caso del Islam, sino que cualquier cultura, cualquier religión o cualquier ideología. Y por eso entonces surgió un poco esa iniciativa a partir de mi trabajo acá en Argentina, que me di cuenta que hay mucha gente que tiene muchas preguntas, mucha curiosidad y como nosotros decimos incluso una buena onda, Sí, es sí, decir, sí, sí. que quieren aprender con una buena voluntad, pero muchas veces no encuentran la plataforma para hacer sus preguntas. Entonces ahí surgió un poco la iniciativa de visitar diferentes lugares, diferentes ciudades y simplemente ahí expresar o ponerme ahí a disposición, ¿no? Mm. Con varios experimentos sociales, como vos dijiste, en San Luis, hicimos también en Córdoba, acá. Simplemente con el cartel soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta? Y me pasó incluso en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, que varias personas se acercaron simplemente para abrazarme Ah, sí. por ese gesto, Ah. ¿no? Incluso varios musulmanes que me felicitaron por darles esa voz, Mm. ¿sí? En esa sociedad. Y incluso me pasó, participamos también en Jesús María, en el famoso festival en Sí, enero claro, que se sí, sí. hace. Y entonces realmente una experiencia muy fuerte y a su vez te das cuenta, por ejemplo, me pasó en San Luis que preguntas que yo lo tomo como sentado para decir sí, pero jóvenes incluso ni siquiera tenían la mínima idea del Mm. Islam. Sí, Y mira eso qué te da interesante. incluso la Sí. importancia también de dialogar y difundir. Marwan, me explica, porque insisto, parece un sinónimo, pero no lo es, esto de la cultura árabe. La cultura árabe que está conformada por algo así como 20 países, pero el Islam es la religión, ¿no? La que, y tiene que ver con eso, con lo espiritual. ¿Me explica esa diferencia? Sí, muy bien, Martín. Incluso me pasó que algunas veces llevamos donaciones a barrios vulnerables, humildes, y la gente le costaba entender que soy alemán y a su vez musulmán. Ah. Hasta tal Mm. punto que insistían, no, pero vos no sos de Musulmania, como el Ah, país como si fuese, Musulmania, claro, ¿no? claro, Claro, claro. como si fuera un país. Y yo como, no, soy alemán y incluso ahí con mis rasgos, no, no, algo no es correcto, ¿no? Entonces, pero es realmente una confusión, porque acá nosotros metemos todos en la misma bolsa como árabe, o incluso acá muchas veces dicho o expresado como el turco, ¿no? Es cierto. Ahora, como os dijiste, árabe es una etnidad o una identidad étnica y alrededor de 20 países son países o conocidos como países árabes. Por otro lado, Islam es una religión universal Mm. y no representa ninguna cultura ni a un país en particular ni una tradición en particular, sino que representa ciertos valores morales y espirituales. En ese caso, por ejemplo, yo soy alemán. La mayoría de nuestros miembros en Argentina de la comunidad musulmana Ahmadiyya son argentinos, proceden de una cuna Ok. no musulmana y luego abrazaron el Islam como su fe. Y incluso, un dato muy interesante, solamente el 20% de la población total de los musulmanes en el mundo son árabes. El Mm. 80% ni siquiera son árabes. Ah, veo. O Y sea, por bueno, hay un otro lado, caso paradigmático, Mohamed Ali, Cassius Clay, ¿no? exactamente, y hay muchos también otros. Hace poco ganó Karim Benzema, Ujú. sí, Sí, sí. también como el mejor futbolista del año. También es musulmán y no es. Sí, él es francés con orígenes árabes, pero como un ejemplo que es realmente una confusión que la gente tiene entre Mm. árabe y musulmán, porque por otro lado hay muchos o hay árabes que no son musulmanes, Mm. hay comunidades judías árabes,
conocidas como sefaradí, hay cristianos árabes, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar es importante destacar eso y también no mezclar ahora. Es cierto que la cultura árabe, como cualquier otra cultura, tiene ciertos problemas, Mm. ¿sí? Y yo no defiendo a su cultura, pero lo que yo quiero destacar es que no echar la culpa al Islam por fallas, por errores, delitos o problemas de la cultura árabe. Es como echar la culpa al cristianismo, ¿no? Exactamente, Sí. ahora A los como en católicos. Argentina, sí, la mayoría acá son, o al menos se autodefinen como cristianos. Pero de mi parte sería como musulmán muy injusto echar ahora la culpa a la Biblia, al profeta Jesús, la paz sea con él, por los problemas de la cultura argentina o la sociedad argentina. Nada que ver. Argentina no podemos tomar como Sí. un espejo, como un reflejo de la Biblia o de los valores cristianos. Usted como imán lleva la palabra de mal llamado Mahoma, ¿no? Sí, Sí. y permíteme aclararlo, sí. Martín. Muchas veces acá mal dicho es Mahoma, pero en realidad su nombre es Muhammad. Mohammed. Ah, bien. Ahí Su, está. su Mohammed. nombre, claro, y que es el fundador del Islam, y yo soy imam, que sería un teólogo islámico, comparable con un rabino, con un sacerdote, Ok. aunque hay diferencias en mi función, en mi trabajo, ahora en diferencia con un sacerdote. Por ejemplo, yo en el Islam no existen intermediarios. Muy bien. La religión islam cree en Alá. Exactamente, muy bien. Y para nosotros Allah es el mismo Dios, el mismo Ser Supremo, que también envió al profeta Jesús, la paz sea con él, al profeta Moisés, la paz sea con él, y es el Señor, el creador de toda la humanidad, no solamente Ok. los musulmanes, es para nosotros el creador, el Ser Supremo, el Ser Divino de toda la humanidad. En la religión hay imágenes, por ejemplo, nosotros vemos la imagen de la Virgen. Ustedes Tenemos digamos, la santos religión- también, digamos, Claro. el catolicismo tiene santos. ¿Cómo sería en la No, religión? en el Islam no El Islam. existen, no existe ninguna imagen o personificación de Dios, para decirlo así. El Islam se presenta como una religión 100%, para decirlo, monoteísta. Es Ujú. decir, Ah, que nosotros creemos que Dios nunca se manifestó, nunca se mezcló con su creación, Claro. nunca se personificó, y creemos que ni se puede expresar a la divinidad a través de una imagen, porque él no es limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Entonces ahí, a través de ponerlo en una imagen, en realidad sería limitar su existencia. Entonces por eso no tenemos ninguna imagen y creemos que Allah no tiene ningún copartícipe, ningún hijo. Entonces diría incluso la única o la diferencia principal entre la teología cristiana y musulmana es justo el concepto de la Trinidad. Que para Claro. nosotros reconocemos al profeta Jesús, la paz sea con él, como profeta, como mensajero, como Mesías, pero no hijo de Dios o ni parte de la Trinidad, sino que Dios es único, solo, y no tiene ningún copartícipe. En la Biblia católica, por ejemplo, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo cree eso el Islam o no? Exactamente, pero Sí. creemos que somos, si incluso uno quiere usar la expresión hijos de Dios, como la Biblia también dice que cualquier persona que siembra la paz es pacificador, o cualquier pacificador es hijo de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces consideramos que en ese sentido, es decir, una manera metafórica, simbólica, Claro. que nosotros somos un reflejo de Dios a través, si nosotros adaptamos sus atributos, ¿sí? Pero no hay ahora una similitud, ¿sí?, en sentido físico corporal entre nosotros y Dios, porque ahí sí el Corán dice que no hay nada o nadie como Él, por eso Él es el creador y nosotros somos su creación. ok. Hay lo voy a decir en estos términos, corríjame, Sí. Marwan, por favor. 5 características sobre la cual, digamos, que son muy fuertes con digamos, con la religión, con el Islam. ¿Me las puede enumerar esas 5 Sí, características? serían, creo que te refieres a los 5 pilares, ¿no? Eso, sí, los, perdóneme, sí. sí. Sí, los 5 pilares, para destacar que nosotros en el Islam tenemos más o menos 700 valores, preceptos, pero sí tenemos como 5 pilares que definen la identidad de un musulmán, ¿no? Y en primer lugar sería lo que hablamos un poco, que el testimonio de tu fe, que nadie es digno de ser adorado excepto Dios, y reconocer que Mohammed, la paz sea con él, es el mensajero o el profeta verdadero, ¿sí? Luego sería rezar 5 veces cada día. 5 veces cada día. Exactamente. Ok. Justo antes de Ah. venir acá, era la hora de rezar, y rezamos en 5 momentos distintos del día, y son 5 momentos, para decirlo así, una cita con el Ser Supremo, Ah, muy bien. ¿no? Entonces una forma de comunicarse con Él y entrar en un mundo espiritual. Después tenemos, acá también creo que seguramente lo han escuchado, el ayuno durante el mes de Ramadán.
¿sí? Sí. Entonces nosotros nos abstenemos de comida, de bebida, de relaciones sexuales por un mes, desde el amanecer hasta el atardecer. Y eso incluye ni mate ni agua, ¿sí? Entonces, A la pucha. desde el amanecer hasta el atardecer, nada, 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 ¿sí? Y también para aclarar que no es una dieta, ¿sí? Entonces, el ayuno es un medio, no es un fin en sí. No es solamente padecer hambre y sed. ¿Y el medio para qué? Para purificar tu corazón, tu alma. Entonces, una forma de fomentar tu autocontrol, tu autodisciplina. Por eso incluso el profeta del Islam dijo, si una persona se abstiene de comida y de bebida, pero no se abstiene de insultos o inmoralidad o malos pensamientos, entonces no es válido su ayuno. Entonces no es el propósito solamente padecer hambre o sed, sino que es algo más allá. Y después sí tenemos también, por ejemplo, la peregrinación a la Meca, que es el lugar más sagrado del Islam, y el último pilar sería la limosna, la caridad, que es también muy importante, y el concepto principal del Islam es que amar a Dios a través de amar y cuidar a su creación sin distinción de etnia, de religión o pensamiento político, ¿no? Por eso incluso el lema de nuestra comunidad, de la comunidad musulmana Ahmadía, es amor para todos, odio para nadie. En cuanto a la caridad, entiendo que no a la institución, sino a la persona. Sí, incluso muy parecido a los dichos o referencias de la Biblia que dice que uno debe donar con la mano derecha sin que se entere la mano izquierda, ¿no? Entonces incluso hay un dicho muy parecido en el Islam. Pero por otro lado también se hace hincapié en ayudar a la sociedad o a través de una forma organizada. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí ambas formas son válidas. ¿No toma alcohol el Marwan? No, nosotros no tomamos alcohol. Creo que también tal vez un choque para muchos argentinos y ahora especialmente aquellos que van a viajar a Qatar. Pero creo también tal vez un buen ejercicio, ¿no? Bueno, ves que yo era musulmana aparte. Claro. No era que era de abstemio, Venía era que por ese lado. venía por ese lado. Yo tampoco lo, pero Es un tema religioso, ¿no? Exactamente. Entonces el Islam no permite el consumo de alcohol simplemente por el hecho de mantener el autocontrol y la conciencia sobre tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones. Y nosotros consideramos que el alcohol es una de las, o para decir, la cuna de muchos pecados o actos inmorales, sea ahora impulsos sexuales o hacia otro lado si queremos tomar la violencia, ¿no? Okay. Los impulsos violentos. ¿Profe? Te quería preguntar respecto de aquellos grupos que han hecho las cosas de otra forma, porque el Islam es una religión de paz. Pero aquellos grupos que se radicalizaron, desde tu punto de vista, ¿cuál es la razón? Esa es la primera pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, o la otra pregunta, es si la estigmatización es una cuestión de torpeza o de intereses también. Muy bien, hacemos primero la primera pregunta. Y sí, me pasa incluso muchas veces cuando hablo y la gente me mira y dice, sí, vos como hablas de paz, armonía, amor, todo bien, amor para todos, odio para nadie. Pero nosotros en la tele vemos imágenes totalmente distintas, entonces hay una contradicción. Y no es una contradicción, lo que yo hablo o represento son las enseñanzas del Islam. Y lo que ellos hacen es tapar su propia ideología bajo el nombre del Islam o quieren esconder falsamente sus intereses o tapar sus intereses con el nombre del Islam. Y si nosotros incluso echamos un vistazo a lo largo de la historia, ocurrió con todas las religiones. ¿Sí? Que se hizo barbaridades en nombre de Dios, se justificó violencia, guerras, ¿sí? En nombre de Dios. Y lamentablemente hoy en día somos nosotros los musulmanes las víctimas principales de ese fenómeno, que se usa nuestra religión para justificar actos terroristas, violentos, y lo más triste es que nosotros sufrimos en ambos sentidos, ¿sí? Porque luego eso perjudica a nuestra imagen en el occidente. ¿Sí? Cuando tenemos que convivir, ¿sí? Y tenemos que constantemente justificar las acciones de tal vez grupos que son una minoría pequeña. A mí realmente me marcó el 11 de septiembre como alemán, que para mí fue un antes y un después. Antes el Islam era más un mundo desconocido, como tal vez ahora hinduismo, budismo, ¿no? Claro, sí. Pero a partir del 11 de septiembre era constantemente
una connotación negativa y constantemente tenés que defenderte. No es que empezás de cero, que el Islam, no, ustedes son así, ¿no? No, no somos así. No, no, pero yo escuché, ¿no? Entonces Claro. constantemente tenés que defender a personas que no representan tu religión. Y a tu pregunta, ¿por qué pasa eso con el Islam? Yo como musulmán creo que fue incluso una profecía del fundador del Islam, cuando él dijo y profetizó que habrá un momento que muchos clérigos musulmanes usarían la religión del Islam por sus propios intereses. Y él dijo incluso el profeta que ellos serían la peor criatura en el mundo. ¿Sí? Y dijo en otras profecías que encontrarían mezquitas hermosas en la arquitectura, pero vacías en la guía, en la espiritualidad. O dijo que van a encontrar personas que van a recitar el Corán, el libro sagrado, pero el Corán no va a entrar su pecho, su corazón. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo que hoy en día el mundo musulmán está atravesando una crisis enorme, una decadencia. Pero la razón o la raíz de esa crisis no es el Islam, sino todo lo contrario, es el hecho de haberse alejado de las enseñanzas verdaderas del Islam. Ejemplos muy simples: atentados, acciones o actos terroristas, el maltrato hacia la mujer, la persecución de minorías. Todas estas barbaridades son contradicciones a las enseñanzas del Islam. Un ejemplo muy simple: el Islam enseña la igualdad entre hombre y mujer, hasta tal punto que dice que es la obligación de una mujer obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Es la obligación de ella. Hoy en día, en muchos países musulmanes, para decirlo así, vemos todo lo contrario. ¿Sí? Un ejemplo que según el Islam, ya en el siglo VII, la mujer recibió el derecho del divorcio, de casarse con su propio consentimiento, el derecho de heredar propiedad. Es algo muy revolucionario. En Argentina celebramos esos derechos a partir del siglo XX. En el Islam ya en el siglo VII, y no tenía que hacer manifestaciones o salir o luchar por sus derechos. El Islam categóricamente enseña que el hombre y la mujer fueron creados iguales. ¿Sí? ¿Crees que, a ver, cuando se mezcla un poco la religión con la política pasan ese tipo de cuestiones? ¿Y qué opinión tenés de los estados teocráticos? Totalmente de acuerdo. El peligro fundamental es cuando se usa la religión o la religión y la política, o para decir así, la mezcla, la combinación del Estado y la Sí, sí, sí. religión, ¿no? Entonces, por eso, incluso nosotros creemos firmemente en la separación del Estado y de la religión. El Islam mismo dice que la religión, la fe, es un asunto personal, íntimo, y nadie debe juzgar al otro por su fe, por sus convicciones religiosas, ni tiene el derecho de imponer la voluntad de Dios al otro. Sí, el Islam es como muy claro en ese sentido, y el propio profeta Mohammed, la paz sea con él, sirve como el faro de luz, como él estableció en Medina una constitución laica, una sociedad pluralista, donde aseguró los mismos derechos a los judíos, a los paganos y a los musulmanes, y no hacía ninguna distinción por sus convicciones religiosas. Entonces nosotros categóricamente rechazamos formas teocráticas o, para decirlo así, países islámicos que se basan en la Sharia, para decirlo así. Las tres grandes religiones monoteístas, digamos, como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, comparten la misma Tierra Santa prácticamente, y han vivido en paz durante mucho tiempo. Cuando se mezcló con la política e intereses geopolíticos, ahí hubo grandes problemas y lo sigue habiendo, ¿no? Te escuché una vez y me interesó mucho el tema del velo en la mujer, que es un tema que está discutiéndose mucho en muchos lugares, ahora por ejemplo en Irán, pero también en Francia, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito esa cuestión del velo? Sí, como vos dijiste, las tres religiones tienen un tronco en común, ¿sí? Y compartimos más que pensamos, ¿no? Y es realmente mucho que es común entre las tres religiones. Y lo que es también común es el concepto del velo. Muchas veces la gente asocia el velo como algo solamente del Islam. Pero ahora fíjate, cuando vemos una monja cristiana, Claro. la respetamos. Sí, Y sí. nadie cuestiona su decisión. Sí, Pero exactamente. fíjate, si ves acá en Santa Fe una mujer musulmana, la mayoría de la gente van a pensar, pobre ella, es oprimida o fue obligada a usar el velo, ¿sí? Hace poco nos pasó con mi esposa y una señora se acercó y me dijo, ¿por qué la obligás? Y yo como que, no, ¿Pero es obligatorio o no? ahora sí, muy bien esa pregunta. El velo es un mandamiento del Islam, Mm. pero a su vez es importante destacar y recalcar este mensaje
que ningún hombre, según Islam, tiene el derecho de imponer el velo a una mujer. La única forma que una mujer use el velo es su propia convicción y elección, ¿sí? Entonces, el velo es como acá nosotros usamos en nuestra sociedad, por ejemplo, el pañuelo verde o celeste, que son formas, no es cualquier color, es una expresión simbólica de los valores o el pensamiento de la mujer, ¿sí? Su orientación. Lo mismo, el velo de una mujer no es simplemente un pañuelo para cubrir su cabeza. Es una demostración, una expresión simbólica de sus valores, de su forma de pensamiento. Y ahora, si bien el velo es un concepto del Islam, el Islam mismo explica y ordena, anuncia categóricamente que no debe existir coacción en la fe, ¿sí? Entonces, ningún hombre, ninguna institución tiene el derecho de imponer el velo. Por eso, para mí, si hay por un lado, por ejemplo, personas en el occidente que quieren quitarle a la mujer musulmana el velo por obligación, Claro. como pasa en Francia, otros países, para mí están en la misma categoría como aquellos supuestamente musulmanes que imponen el velo a una mujer musulmana. Debiera ser elección de esa misma mujer. Exactamente. Si quiere quitarse o ponerse el velo, hay que respetar su autodeterminación. Vos, Marwan, creo que con esto estás derribando uno de los mayores mitos o creencias o prejuicios que tenemos, por lo menos de este lado en nuestro país. Y noticias. Y noticias, ni hablar. Tenemos la imagen de esta religión de que la mujer es sumamente oprimida. Sin embargo, todo lo que estás diciendo derriba esos mitos. ¿Qué crees que tiene que ver con esto, precisamente con tener una imagen completamente diferente de lo que realmente es? Los medios de comunicación, bueno, la cuestión política, me imagino. Escucharte a vos. Sí, creo que también, como vos ya indicaste Sí. en tu segunda pregunta, el occidente para mí no es tan inocente. Claro. Sí, te quería preguntar eso Sí, justamente. ¿Qué pensabas sobre eso? entonces, Ahí va. y para mí no es que pasó eso y quedó esa imagen del Islam de nada. Es conveniente también para algunos pensar. Culminó, si nosotros incluso analizamos las guerras en las últimas 2 décadas, entonces se usó el Islam como el chivo expiatorio, ¿sí? Como esa imagen que tenemos que reformar a los musulmanes, tenemos que luchar contra ese demonio del Islam, ¿sí? En nombre de la paz se justificó varias guerras, invasiones Parece militares. como la conquista de América, casi. Tenemos que Claro, evangelizarlos. entonces como encima en nombre de la paz, en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, ¿no? Así que ahora un ejemplo muy simple, ¿sí? Un dato. Si es una persona del origen de la cuna musulmana, tal vez un hombre asiático, y comete un atentado o una acción violenta, directamente es un terrorista islámico o un islamista. Si es un hombre blanco de la cuna cristiana o una estadounidense, ¿sí? Pero del origen blanco y cristiano, es una persona un psicópata. Mira vos, ¿Sí? claro. Pero ni siquiera se usa la palabra terrorista. Sí. Y ninguna referencia a su creencia. como religión. Exacto, Es su un religión. picópata. Como Sí. el séptimo- Pero Eso por otro lado, estigmatiza, directamente sí. es un islamista, un Eso terrorismo no es islamista. inocente. No es Y no es inocente. inocencia. Precisamente, Laurita, ¿podemos leer el 212? Sí. Una pregunta muy atinada. ¿Qué dice por Increíble acá? la cantidad de mensajes que van llegando. Dice el 212. Equipo, tengan buenas tardes. Pregunta. Sabiendo el grado de fundamentalismo de determinados grupos del Islam, pero también el nivel de penetración en las sociedades occidentales y a la luz de sus actos terroristas de estos grupos en las últimas décadas, ¿cuáles son los elementos del derecho internacional público que permiten controlar a este actor transnacional? ¿Qué cambios debería tener el DIP al respecto? Dice el 212. Dice, gracias por abordar temas tan interesantes, complejos y actuales. Y esa es la pregunta que por ahí hacen. Sí, yo creo que, a ver, hemos hablado acá, Marwan, respecto en algún momento, y en algún momento vamos a volver a hablar sobre terrorismo. Y yo siempre lo dije, que no es inocente que cuando se habla de terrorismo, la imagen que se viene a la cabeza es de una persona del Islam. Y eso es un error, porque existe el terrorismo cristiano, de la derecha cristiana, existe el terrorismo de origen judío, y existe el terrorismo ateo. Es decir, el derecho internacional público tiene que ir en contra del terrorismo, pero no de una religión. Claro. Cuando se habla de la penetración global de grupos terroristas, no tenemos que hablar de Islam, tenemos que hablar de terroristas. Como bien Marwan dijo recién,
si se habla de un cristiano blanco, se habla de psicópata cuando comete un asesinato, y cuando es alguien de Asia islámico, se le la primera palabra que se le pone es un extremista islámico, un asesino islámico. Nosotros mismos padecimos el terrorismo de Estado en nuestro país, que no tuvo nada que ver con una religión. Y cuando yo lo escuché también a Abraham cuando habló respecto del caso de Salman Rushdie, de la fatwa, o fatwa, muy bien, fatwa, muy bien. que habla de la fatwa, y que es esta especie de condena que a alguien del Islam le da a una persona a la muerte, que me gustaría que lo expliques bien vos, que lo sabes mucho mejor que yo, pero también desde el cristianismo hubo cuestiones de sentencias o llamados a la violencia en nombres de Dios, en nombre de Jesucristo. Sí. Por ejemplo, las cruzadas, que los islamistas eran víctimas. Nosotros los cristianos fuimos quienes nos atacaron porque un papa una vez dijo que había que recuperar por la fuerza la Tierra Santa. Es decir, a ver, hay que un poco ver bien la historia y qué pasa con esto. Por eso no quiero evadir esa pregunta que habla sobre el derecho internacional público. Sí. Se tiene que basar la pregunta misma en el terrorismo en sí mismo, sin pensar en el islamismo. Sin conectarlo. Le hago ese desafío, digamos, porque acá en Argentina tenemos ese chip metido dentro de que el único terrorismo parece ser y también que el único derecho internacional público es el occidental. Sí. Marwan, le quería preguntar, el Islam, ¿qué dice sobre la comunidad homosexual? Sí, en ese caso el Islam, como ya dije, que no permite a nadie imponer los mandamientos de Dios a nadie. Uh-huh. Y en segundo lugar, es importante recalcar el respeto y no discriminar a nadie. Okay. Entonces no existe ninguna justificación para agredir o discriminar a otra persona por su autodeterminación. Uh-huh. Ahora, en particular, ¿qué dice el Islam sobre la homosexualidad? Es importante entender el concepto de la sexualidad primero en Islam, porque no se trata solamente de homosexualidad, incluso heterosexualidad, ¿no? Según Islam, la sexualidad no es el fin en sí, sino que es un medio. ¿Sí? Lo que nos destaca del mundo animal es que nosotros, por ejemplo, comemos, bebemos o expresamos la sexualidad para vivir. Y no vivimos para solamente tener sexo o comer o beber, ¿sí? Entonces la sexualidad es una forma de establecer y fomentar tu vida familiar, que según Islam el concepto es hombre, mujer y luego los hijos. Eso es el concepto familiar. Ahora, por eso el Islam no permite la homosexualidad. ¿Sí? Entonces, como un valor, como un precepto para un musulmán, no se permite la homosexualidad. Pero no existe en Islam ningún castigo. No existe ningún castigo por la homosexualidad, ni permite el Islam invadir la privacidad del otro. Entonces, nadie tiene el derecho de averiguar o preguntarte o ir a tu casa y averiguar o insultarte o golpearte, claro, porque hemos visto... no existe ninguna justificación por eso. Ahora, en ese sentido de lo que vos estás mencionando, nosotros también digamos, en la religión católica, apostólica romana, se ha visto históricamente y sobre todo en los últimos siglos un gran cambio en cuanto a lo que era impensado y ahora es más tomado. Basta con escuchar a Bergoglio o a Francisco. Y en el Islam, ¿esa modificación a través del tiempo, a partir de la ciencia, se fue dando? Nosotros tuvimos otro ciclo que el cristianismo, ¿no? En nuestro caso, claro, cada vez que nos alejamos de la religión o de las enseñanzas del Islam, caímos más o incluso nos entramos más en crisis también secular, para decirlo así. Bien. Sí, entonces para nosotros incluso el mejor momento fue justo el surgimiento del Islam, que ahí el mundo musulmán avanzó también mucho en términos científicos. Sí, era la edad de oro y para nosotros no hay ninguna contradicción entre la ciencia y la religión. Los dos van juntos, por eso el Islam hace mucho hincapié en estudiar, en analizar el mundo. Por eso no existen en el Islam dogmas, no existen conceptos que uno tiene que aceptar ciegamente, sino que el Islam hace mucho hincapié en el estudio, en la filosofía, en estudiar, en buscar las respuestas también a través de la ciencia. Incluso el Corán se puede tomar como un libro científico. Se habla ya en el Corán de la explosión de Big Bang,
Se habla del Corán de la expansión constante del universo. En el Corán se habla de la evolución, que no fuimos creados de un momento al otro, ni en 6 días literales, por ejemplo, sino que eran 6 periodos. El Corán incluso habla que antes de Homo sapiens hubo el ser humano en su forma primitiva, sin la distinción de géneros. Por eso para nosotros, ni hombre ni mujer son mejor el otro, porque los dos proceden del mismo ser humano y son partes de la misma evolución. Claro. Bueno, dice por acá el 831, Laurita. Sí, más mensajes que van llegando. No, increíble la cantidad. Buenas tardes, muy interesante la charla. ¿Pueden preguntar si tiene algún símbolo como el catolicismo tiene la cruz? Gracias, dice el 831 y quiere saber esto respecto al Islam. Si no le preguntamos por el gorrito. Lo tengo ahí, te tengo que preguntar. Sí, nosotros en el Islam no tenemos un símbolo oficial, pero muchas veces se usa la luna, ¿sí? Como un símbolo del Islam, o la estrella. Y la luna es como más un símbolo de un nuevo día, una nueva época. Entonces era una forma de iluminar la humanidad, ¿no? Con valores del Islam. Y tu pregunta a mí, Gorrita... Nosotros le decimos gorrito. Sí, ¿Cómo se llama? No tiene un nombre No particular. tiene un nombre. Sería tal vez más comparable con la kipa de un judío, Claro. o con la cruz de un sacerdote. Claro. ¿sí? Que no es obligatorio en la vida cotidiana, solamente durante los actos espirituales. Pero yo en mi función, ¿sí? Claro. Que participo acá no solamente como Marwan, sino Claro. que más teniendo en cuenta que quiero representar el Islam. Entonces para mí es también más que nada para mí mismo un recordatorio constante que trato o tengo que representar el Islam. Entonces si yo sí ando por la vida pública, no soy solamente Marwan, ¿sí? Sino que tengo que comportarme conforme los valores del Islam. Marwan, estuvo con el Papa Francisco. ¿Me cuenta esa experiencia? ¿Cómo fue? Sí, fue realmente un antes, un después, Sí. y para mí muy fuerte. Una experiencia inolvidable, y siento realmente un privilegio, un honor haber tenido esa oportunidad. Y debo confesar que tenía ciertas inquietudes, y incluso pensaba tal vez una audiencia más protocolar, formal. Nos habían anticipado tal vez va a durar 10 minutos máximo, ¿no? Pero después me di cuenta que el Papa es 100% argentino, ¿no? Entonces fue como que sin ninguna formalidad, y nos recibió con mucho amor, mucho cariño y mucha humildad, ¿sí? Y realmente sentí una conexión personal con él, ¿sí? Entonces él incluso en su carta encíclica Fratelli Tutti, que es Todos somos hermanos, y yo había ya leído, estudiado su libro, pero durante esa audiencia realmente viví estas pautas, esos principios de la hermandad y de superar las diferencias, ¿sí? Y para mí fue realmente un ejemplo, un gesto muy fuerte, que si nosotros en este momento hemos logrado esa unidad a través de la diversidad, ¿por qué no lo podemos lograr en nuestros entornos, en nuestra sociedad? ¿Qué excusa tenemos nosotros? Es cierto. Sí. Y en ese sentido realmente fue para mí una inspiración. Y algunas veces también me preguntaron, ahora, ¿qué más querés hacer? ¿No? Ya terminó, ahora Claro. tú... No, todo lo contrario. Para mí es como que ahora empieza un nuevo libro, un nuevo punto de capítulo. partida, claro. Entonces consideras como también mi responsabilidad ahora difundir ese mensaje de Fratelli Tutti, de amor, de respeto, de hermandad. Y de la casa dentro propia. del Islam, ¿a quién te gustaría, o sea, tenés a alguien, hay alguien que respetes mucho, que sea un referente para vos, que te gustaría conocerlo, que no lo conoces, por ejemplo? Sí, en ese caso incluso nosotros hicimos 2 visitas. Entonces fuimos yo soy cofundador de la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Entonces fuimos primero a Inglaterra para visitar al Jalifa de la comunidad musulmana Ahmadía, que sería el líder mundial, la autoridad máxima de nuestra comunidad, y comparable con la figura del Papa. Incluso cuando yo le comenté que vamos a tener la audiencia con el Papa y me gustaría si él pudiera escribir un mensaje personal para el Papa, él aceptó la solicitud y envió una carta para el Papa. Y cuando entonces estuvimos en la audiencia y el Papa nos firmó o personalizó el libro Fratelli Tutti, le pedí firmar un ejemplar para mi Jalifa. Y el Papa también firmó. Entonces para mí fue también un lindo gesto, momento de servir como un embajador para ambas figuras mundiales, ¿no? O autoridades religiosas. Qué interesante, ¿eh?
Muy interesante. ¿Sabés qué? Una cosa que me queda a mí, Sí. que por ahí no tiene tanto que ver con lo político o lo general, que es la cuestión de lo espiritual en cuanto a vos como teólogo, que has estudiado las distintas religiones, lo que ves de parecido en distintas religiones. Por ejemplo, que puede ser el rezo de un católico, el voto de silencio, esas cuestiones que incluso en este momento de la sociedad se va perdiendo, y con eso también la espiritualidad o el para qué. ¿Vos qué similitudes ves, por ejemplo, que lo que puede ser la meditación budista, qué similitudes ves que se repiten de alguna manera en lo espiritual, en las prácticas, o los rituales, ¿no? Yo diría son los valores. Y lo que cada religión transmite fortalece a través de la fe tu fuerza de voluntad, la esperanza, ¿sí? Y por eso incluso yo como alemán, muchas me preguntan acá también, ¿no? Ustedes allá seguramente como el paraíso, ¿no? Como si fuera un mundo perfecto, pero no es así. Sí, no carecemos de las necesidades económicas o recursos económicos, pero hay mucho sufrimiento allá también, especialmente los jóvenes. Sufren mucho de soledad, de desesperación, de angustia, ¿sí? Y muchos también sufren depresiones. Y ahí para mí entra la importancia de la fe. Y no hablo de seguir a rajatabla las instrucciones de instituciones. Para mí hay que diferenciar entre la fe, los valores, Claro. la palabra de Dios y el ser humano, ¿sí? O las instituciones que actúan en nombre de Dios. Y lo que yo creo que para hacer hincapié es ir a las fuentes y buscar la inspiración a través de las enseñanzas divinas. Y para mí como musulmán, yo he encontrado muchas perlas de sabiduría incluso en la Biblia, en la Torah. ¿Sí? Incluso los propios musulmanes, la gente de mi comunidad piensa, tal vez ya soy ahora un imán de la Iglesia Católica, ¿no? Dicen que si citas tanto al Papa Francisco y su libro, la Biblia, entonces ¿qué te pasó? Y digo, no, es incluso un concepto islámico de adaptar y agarrar la sabiduría, no importa dónde lo encuentres. Creo que eso de es intercambiar. importante. Claro. Bueno, Imán, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Ciérrelo como le parezca. No sé, lo que quiera cerrar este momento. Si ustedes me permiten, me gustaría, tal vez para cerrar de una manera un poco insólita, me gustaría recitar el Sagrado Corán como una bendición, como una oración para nuestra sociedad, sí, y para Santa Fe. Y voy a recitar el primer capítulo del Corán, que es una oración que nosotros rezamos cada día, y después voy a presentar la traducción en español, ¿sí? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fue el primer capítulo del Corán, sí. Y la traducción es: en nombre de Dios, el más clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece a Dios, Señor de toda la humanidad, el más clemente, el más misericordioso, el dueño del día del juicio. Solo a ti ofrecemos nuestros actos de devoción y solo a ti pedimos ayuda. Dirígenos por el camino recto, el camino de aquellos que han recibido tus bendiciones, y salvanos del camino de aquellos que han recibido tu castigo. Amén. Muy bien.
Lleves el respeto de todos nosotros. Sí. Gracias, Marwan. Gracias a ustedes. Ha sido un placer, en serio. Un verdadero placer. Acabamos de presenciar esto que significa desterrar todos los prejuicios, ¿no? Preguntas como la que trasladaba Laurita, esto del velo, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas que tienen que ver con el terrorismo, con enseguida etiquetar. Sí, la estigmatización, los prejuicios, incluso, no sé, Pipa, vos si te pasó, a mis compañeros también, esto de muchos prejuicios que uno tiene internalizado y que todos los días trata de derribar. Hoy me ha pasado, y lo digo personalmente, muchas creencias que yo también tenía, que me doy cuenta que forman parte de prejuicios y de no conocer, muchas veces de la ignorancia y de no conocer, sí, básicamente. Totalmente. Bueno, agradecerle a Marwan enormemente. Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta? Todo eso que pasó a partir de ese cartelito. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias. Me sentí muy cómodo, gracias. Bueno, muchas gracias. Obviamente está invitado para cuando ande por Santa Fe nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Marwan Gil con nosotros. Interesante. Gracias a la gente. Laurita, increíble la cantidad de mensajes. Muchos mensajes. Vamos a leer algunos. Dice, excelente nota, el 662. El 212 dice, gracias Imán Marwan Gil. Mis respetos a usted y a toda su comunidad. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando realmente que bueno, muy interesante. Muy interesante. Nuestra audiencia muy contenta por esta nota también. Bueno, sí. vamos a establecer una pequeña pausita.